Prácticamente todos coinciden en que el aumento en la tasa de cotización previsional, ya sea a 15% o más, está bien que sea de cargo al empleador. Pero la gran discusión está en si todo debe ir al Fondo Solidario o solo una parte. Las AFP recalcan que lo mejor para elevar las pensiones es que ese aumento vaya lo más posible a las cuentas individuales. Queremos analizar el que sin dudas es el tema del momento en Chile con el gerente general de AFP Capital, Eduardo Vildósola. Eduardo, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás. Eduardo, como análisis general, ¿qué es lo que siente usted como máximo ejecutivo de una de las AFP del sistema cuando 2 veces decenas de miles de chilenos marchan por el país con el eslogan "No más AFP"? Nicolás, yo pienso que lo que está diciendo la gente al final del día es: hay pensiones bajas y tenemos que mejorar las pensiones. Yo creo que hay una oportunidad importante porque las pensiones definitivamente son temas muy relevantes para el bienestar de todos los chilenos y por muchos años. A mí me parece que ese era un tema que estaba muy lejos de la discusión, de la atención de actores muy relevantes de la economía. ¿No lo ven como una crítica directa a las administradoras en sí, como apuntándolas con un dedo de que son las grandes responsables de que las pensiones sean bajas? Yo creo que para mucha gente, y las encuestas lo dicen, las AFP son responsables de las bajas pensiones. Lo que estamos viendo hoy día, y desde el mismo gobierno sale esa idea, es que la construcción de una pensión depende no solo de la AFP, depende también del Estado, depende del mercado laboral, depende fundamentalmente también del empleador. Entonces, quiero rescatar lo positivo de este movimiento social, que es, bueno, acá hagámonos cargo que hay pensiones bajas y veamos cómo las mejoramos entre todos, no solo entre la AFP. La AFP es uno de los partícipes de esta mejora. De hecho, las AFP siempre dicen que es importante hablar de nuestra previsión, de educación previsional. Entonces, este es un momento que ustedes quieren aprovechar, por más que quizás no les guste cómo partió este momento. Claramente, hoy día hay una alta sensibilidad sobre el tema previsional y sobre la importancia de ahorrar. Nosotros hemos visto en nuestros afiliados un gran interés por informarse más, por educarse más, por saber un poco más cómo va a ser su pensión, por saber cómo pueden mejorar su pensión, qué decisiones pueden tomar que no estaban tomando antes. Y eso es positivo. ¿Hacen algún mea culpa ustedes como administradoras del momento que se está viviendo ahora en Chile, sobre todo de esta imagen negativa y que alguna vez se habló de falta de legitimidad del sistema? Yo creo que la industria durante muchos años se enfocó principalmente en lo que era más propio, que era la acumulación de ahorros, ser lo más eficiente posible la acumulación de ahorros. Quiero decir, si un trabajador ponía un peso en su cuenta individual, nosotros tratábamos de lograr la mayor cantidad de pesos adicionales para el momento de la pensión. Y eso, la verdad, fue bastante bien hecho. En promedio, de 3 pesos que se tiene al momento de la pensión, 1 peso lo ha ahorrado el trabajador y 2 pesos lo han gestionado la AFP. Y en eso se dedicaron, y en eso estuvimos mucho tiempo. Probablemente debíamos haber visto con más fuerza lo que venía después de la industria, que era la etapa de la pensión, propiamente tal, y la construcción de la pensión. Y de esa forma haber sido aún más proactivos, ¿verdad?, en la relación con nuestros afiliados y hacerles ver y sensibilizar qué tenían que hacer para lograr la pensión que ellos querían tener. Y ese objetivo de enseñar a las personas, explicarles cómo lograr las mejores pensiones, a ustedes quizás les ha costado más porque se han visto como una administradora más lejanas al público, que se le informa solamente por un correo cada 4 meses al afiliado, que no han estado muy cerca, quizás han fallado esos vasos comunicantes. Bueno, aquí hay múltiples razones por las cuales podríamos haber estado más cerca de los afiliados. En primer lugar, hay que entender que este es un ahorro cuyo beneficio el trabajador lo va a ver en 40 años más, que depende de muchos factores. O sea, el negocio en sí los hace ver lejano. Claramente, o sea, es mucho más cercano tener la relación con una empresa retail que va y uno compra todos los días algo con el supermercado, a algo que se le descuenta automáticamente de su sueldo y cuyo beneficio, ¿verdad?, de ese esfuerzo de ahorro se va a ver en 40 años más. Entonces eso produce una lejanía. El producto es más complicado, ¿verdad?, porque hay que entender cuánto tiempo tengo que hacer cotizaciones, tengo que entender los beneficios del sistema, los impactos tributarios, qué fondo elegir, si del A al E, cuál va a ser la rentabilidad, estoy sujeto a ciertas fluctuaciones que no controlo. Entonces eso hace muy complejo el producto y hace obviamente necesario hacer un esfuerzo mucho mayor para que
para que nuestros trabajadores puedan entender desde lo más básico, es que el dinero es de ellos, de que el dinero va creciendo y de que hay que hacer cosas adicionales para llegar a la pensión que ellos estiman que es la mejor. Eduardo, vamos a analizar las propuestas del gobierno, que son propuestas, todavía están siendo ampliamente debatidas, no hay mucho consenso aún, pero lo que sí parece que hay consenso es que este aumento de tasa, si es de 10 a 15%, sea de cargo del empleador. No he visto todavía frases disonantes al respecto. Lo que sí está en discusión es hacia dónde van esos mayores recursos. El gobierno ha dicho que vaya a este fondo solidario que tiene dos partes, una intrageneracional y otra intergeneracional. La Asociación de AFP y también distintos analistas han dicho que no vaya todo para el fondo solidario y que vaya gran parte de eso a la cuenta individual. Usted también lo dijo hace algunos días algo parecido. ¿Cuál es la posición de AFP Capital al respecto? Bueno, está bastante en la línea de lo que plantea la industria. Nosotros decimos, para que haya una mejora de pensiones sustentable en el tiempo, parte importante tiene que ir a la cuenta de capitalización individual. Porque ya sabemos que los componentes de reparto no son sustentables en el tiempo, y por una razón muy simple, porque la tasa de natalidad es cada vez menor y porque la longevidad es mayor. Entonces, cada vez va a haber menos trabajadores activos que puedan financiar a un pensionado. Habiendo dicho eso, nosotros nos hacemos cargo precisamente, volviendo al inicio de la conversación, con que hoy día hay bajas pensiones y sobre eso hay que actuar. Entonces, ahora, ¿cómo mejorar las pensiones actuales? Bueno, ahí puede haber otras propuestas, ¿no? Está el pilar solidario, se puede fortalecer el pilar solidario, y puede haber otras soluciones que estamos estudiando en conjunto, ¿verdad?, con la superintendencia para poder hacer mecanismos más eficientes de ese 5% mayoritariamente en cuentas individuales y ver qué otros mecanismos eficientes hay para que podamos hacer un componente solidario. Vittorio Corvo, expresidente del Banco Central, señaló que alza de cotización que vaya a un fondo general debiera salir de un impuesto general. Sí. Bajo ese concepto, ¿ustedes también creen que si todo el aumento va a un fondo solidario o parte del fondo solidario, es un impuesto para las empresas? Lo que nosotros estamos de acuerdo en lo que tú estás planteando es que es mucho más justo que el financiamiento que tiene que ir a las personas más desprotegidas, ¿verdad?, con pensiones más bajas, vaya con impuestos generales de la nación. Eso es más justo porque al final es que de todos aquellos que pagan, de todos aquellos que pagan impuestos y no solo aquellos que cotizan. Ahora, otra de las propuestas, Eduardo, que llamó la atención es que si es que hay en un periodo determinado rentabilidades negativas, es decir, que los fondos caigan en su valor, las administradoras devuelvan o no cobren la comisión mensual que le descuentan o que se les cobra a cada afiliado. ¿Cómo ven ese tema? Bueno, esas son todavía propuestas que se están estudiando, analizando y viendo la forma de implementación más correcta desde el punto de vista técnico y en este caso de los plazos. Lo hemos comentado otras veces, lo que hay que tener cuidado es que esa medida no sea contraproducente con una mejora de pensiones. ¿Por qué? Porque si nosotros en el extremo hiciéramos que cada vez que la rentabilidad fuera negativa cada día, bueno, en el extremo, y esto es solo para ilustrar la conversación, nosotros tendríamos que invertir todo en depósitos. Inversión segura pero poco rentable. Claro, exactamente. Entonces tendríamos menos rentabilidad y menos pensiones al final del día. Entonces, ese es un extremo, no estamos diciendo que vamos a hacer eso de ninguna forma. Entonces, por eso es importante el plazo, ¿no? Pero actuarían con mayor resguardo. Obviamente, o sea, probablemente tendrías menos retornos en el largo plazo. Ahora, sí entendemos que hay un planteamiento, ¿verdad? Es decir, cómo hacemos conversar un poco más la forma de cobrar comisiones, generar ingresos, con los retornos de los afiliados. Eso es lo que tenemos que estar sobre la mesa. Porque hoy día claramente el cobro de comisiones hoy día que nosotros hacemos no tiene que ver con que las rentabilidades sean de 100% o sean menos 20%. Son independientes. Entonces queremos ver cómo se relaciona eso para adelante. Y hay varias alternativas, y esta es una de las que se estaba mencionando. Pedro, ¿podría haber algún espacio intermedio en que si la rentabilidad es muy buena, se cobre un poco más de comisión, y si la rentabilidad es baja o negativa, se cobre menos o un mínimo posible? ¿Podría darse algo intermedio? Sí, yo creo que hoy día el espacio está más bien en ver cómo se protege contra las rentabilidades negativas, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento que está hoy día ahí, y lo estamos estudiando y estamos abiertos a conversarlo. Y esta posibilidad también de que las llamadas comisiones fantasma, que algunos dicen que es mal llamado comisiones fantasma, que son lo que cobran brokers en distintas partes del mundo para poder que las AFP compren, por ejemplo, acciones en algún país, que las
se hagan cargo de eso las AFP, que no se las carguen o no se descuenten de los fondos. ¿Es una opción que ustedes creen que es viable? A ver, yo creo que hay varios temas. Primero, de fantasma no tienen nada, porque, bueno, ustedes saben, esta es una industria tremendamente regulada y supervisada. Y de hecho, el informe de las comisiones, los gastos de administración, porque ya decir que no son comisiones de intervención, los gastos de administración por inversiones, principalmente en el exterior, en fondos mutuos, se publican trimestralmente. Y eso es público. Lo que uno podría avanzar es decir, y no tengo ningún problema en avanzar en eso, si hagamos explícito cuánto es ese costo o ese gasto para el afiliado, pero también le tenemos que decir que hacerle explícito que tiene más rentabilidad que la que piensa. ¿Y no sería mejor que todos nosotros le mostramos la neta nada más? Y déjame decirte una cosa, esa es una práctica que existe en todo el mundo. Nosotros cuando operamos directamente en acciones o en renta fija, la administradora paga y no el fondo paga la comisión de intermediación. Estos son gastos de administración. De hecho, el gobierno, ¿verdad?, usa esta misma práctica para el uso de sus fondos soberanos. Ellos pagan gastos de administración por los administradores que tienen afuera para administrar los fondos soberanos. Y quizás sería una mejor propuesta que dentro de la comisión general que se cobra estén incluidos ya esos gastos que le digan al afiliado, oiga, le vamos a cobrar, por ejemplo, capital cobra 1,44%, usted me corrige si estoy bien, 1,44%, todo eso va a incluir estos gastos de administración. O, si son más caros, cobrar un poco más. Quizás sincerarlo ahí y que todo quede dentro de un solo cobro. Lo que pasa es que nosotros no sabemos exactamente dónde vamos a invertir. Eso va a depender de la situación de mercado, que uno va a ir buscando alternativas, nuevos activos, que no saben dónde van a estar, en qué país, ni cuánto van a costar, en verdad. Porque es distinto administrar un fondo de depósito, ¿verdad?, a 90 días que invertir en un fondo de activos muy específicos, conocimientos muy específicos, no sé, en China, pero que tiene un mucho mayor retorno para la afiliado. Yo creo que en estas conversaciones de los gastos de administración se pierde a mi juicio el foco más importante, que es cuánto le genera de beneficio al afiliado. Nosotros hemos hecho ejemplos muy simples que demuestran que haber invertido afuera, neto de estos gastos de administración, ha generado más de 3-4 puntos anuales de rentabilidad versus haber hecho eso en mercados locales. Entonces eso tiene un impacto enormemente positivo en las pensiones y por lo tanto yo creo que eso no debería dejar de hacerse. Eduardo, otra de las propuestas es que se unifiquen las tablas de mortalidad. Eso es una medida correcta porque se dice que se evita distorsiones, se deja de perjudicar a las mujeres, pero algunos otros analistas dicen que eso perjudicaría las pensiones de los hombres porque los hombres viven menos y generalmente cotizan más. Sí, yo creo que eso está todavía hay mucha conversación pendiente ahí, porque efectivamente puede ocurrir lo que tú dices, ¿no? Que al final si uno quiere promediar, y como las mujeres viven más que los hombres, promediamos más abajo, podría tener efectos importantes en el retiro programado, por ejemplo, al dejar una sola tabla, ¿verdad? Porque al promediar tú le bajarías la tabla a las mujeres y los hombres obviamente subiría su tabla de mortalidad, por lo tanto tendrían más años donde contar el mismo monto pensionado y por lo tanto la pensión sería menor. Muchos echaron de menos en las propuestas subir la edad de jubilación. Hay un rumor bastante fuerte, desmentido por algunos ministros del gobierno, pero no desmentidos por otros, de que se igualaría la edad de jubilación de la mujer con los hombres en 65 años. Incluso algunos dicen, Nicolás Ibáñez, una empresa, dijo, todo tenía que jubilar a los 70 años. ¿Echaron de menos también ese tema en las propuestas? No, yo creo que eso va a estar en la discusión y es muy importante, es quizás de las cosas de mayor impacto. Postergar la edad de jubilación la medida que se puede hacer y que el mercado laboral lo permita es de las medidas de mayor impacto. O sea, postergar un año la pensión es subir aproximadamente un 9% la pensión. Si uno mira, las mujeres hoy día se están pensionando en promedio cerca de los 62 años, o sea, 2 años después. Y claro, hay muchas razones para eso. Además, cuando uno se compara con la OECD, que para algunas cosas nos gusta compararnos y para otras no, efectivamente la inmensa mayoría de los países la edad de jubilación es bien similar entre el hombre y la mujer. Y lo que sí es cierto, lo vamos a tener que enfrentar en algún momento, es que cada vez vamos a vivir más, entonces en algún momento vamos a tener que ir subiendo la edad de pensión, nos guste o no nos guste. ¿En Capital han hecho algún ejercicio de cuánto debiera ser la edad de jubilación con cálculos de ustedes? Es que eso está, cuando uno mira de nuevo la experiencia internacional, más bien tú miras los países y tiene que ver con la expectativa de vida, ¿no? Pero debe estar más cerca de los 65, 66 años que de los 60 años que tiene actualmente día
la mujer y el hombre 65, entendiendo que la mujer vive una realidad distinta. O sea, uno puede hacer compatibilizar esa mayoría de pensión con programas especiales para la mujer para mejorar su pensión. Mi última pregunta, Eduardo, porque se nos acaba el tiempo. Aumento de tasa de cotización o aumento de la edad de jubilación. Es importante que, independiente de cuánto sea la magnitud, sea gradual, porque han dicho todos, para que no haya impactos o colaterales negativos en la economía y, por ejemplo, en el empleo. Sí, claramente. O sea, claramente eso tiene que ser gradual y en eso hay consenso, porque si no puede tener efecto adverso en el mercado laboral, especialmente de la renta más baja. Bueno, es un tema absolutamente en desarrollo y que no se va a acabar seguramente durante este año, y mi intuición es que todo va a seguir también para las elecciones presidenciales y el próximo gobierno. Eduardo Vildosola, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Nicolás.